Vamos a orar por él. También acordaros de los que están de vacaciones, que gloria a Dios que la iglesia se puede ir de vacaciones, gente. Eso es una maravilla. Eso quiere decir que vamos bien. Bueno, Señor, muchas gracias por el pastor, Señor. Muchas gracias por haberle traído palabras, Señor, para nosotros en esta mañana. Haz que podamos escuchar, que podamos retener lo bueno, Señor, y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. La verdad que media iglesia ayer de boda y el autobús a 100 kilómetros de aquí, tela, y el autobús salió a las 4:30. Así que si ve alguno con los ojos por ahí medio cerrados y después los jóvenes, yo creo que se necesitan un aplauso para los chicos que están en la música, que han estado hasta ahí, hasta las tantas de la madrugada. Y ahora vienen aquí a cantar y a alabar a Dios. La verdad que esto es vitamina pura. Amén. Aleluya. Si la tablet me deja, ay, gloria a Dios. Aleluya. Y algunos hermanos que también se han ido de vacaciones, 4 familias que se han ido de vacaciones y estamos en verano. Y esto va como va. Pero gracias a los chicos de la alabanza que han estado allá, han estado en la boda y de madrugada, casi no han dormido y están aquí dándole caña. Esto es un equipo inmejorable. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En estos días, el domingo pasado concretamente, y el anterior, bueno, el otro anterior también estuvo hablando Dani sobre el pan de vida, el gran yo soy, o los yo sois de Jesús. Y Alejandro también el domingo pasado nos estuvo hablando sobre el tema y nos habló de Jesús, que es la puerta y el buen pastor, ¿sí? Yo quería poner un vídeo que tenemos aquí, que he traído, no sé cómo se verá, pero quisiera pasarlo para que ustedes entiendan el ejemplo que nos pone el Señor Jesús. Es un vídeo que a lo mejor lo han visto algunos, está en las redes, pero es muy significativo ver cómo las ovejas y a veces los animales obedecen a sus amos o conocen la voz de sus amos, y sobre todo las ovejas. Vamos adelante con el vídeo. One more time. Oh, one. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. It's too high to find. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Ahí va el pastor a atender a sus ovejas. ¿Entienden por qué el Señor Jesús pone el ejemplo de las ovejas? Hoy en día, a los que estamos con el móvil y no cuidamos ovejas ni tenemos relación con el campo, con la agricultura o con la ganadería, esto nos suena un poco extraño, un poco distante, o sea, muy lejos de nuestra estructura, de nuestros paradigmas actuales. Y entonces nos cuesta entender el significado que el Señor
pone cuando habla de las ovejas. Juan 10, 23 al 29. Vamos a hablar un poquito también de lo que comentó el Alejandro la semana pasada, porque fue muy significativo y quedó algunas cosas ahí que a mí me llegaron muchísimo también, ¿sí? Y como hoy tampoco me tocaba compartir, sino que por la boda, por cuestiones, me ha tocado hacerlo, pero vamos a mirar lo que es escuchar la voz de Dios, lo que como ovejas, como cristianos, como personas que hemos escuchado en algún momento o hemos abierto nuestro entendimiento a la palabra de Dios y a veces escuchamos la palabra de Dios y lo que es escuchar con mayúsculas. Vamos a exponer este matiz. Juan 10, 23, 29. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos, ya la cosa viene en estos capítulos un poco de lejos, le rodearon los judíos como siempre y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ya venía hablando de la referencia y la relación del pastor con las ovejas y cómo las ovejas escuchan y están atentas a la voz del pastor. Mis ovejas, continúa diciendo en el 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las aborrecerá, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense que hay algunos matices aquí que hemos estado hablando en estos días, y uno de ellos es, por ejemplo, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Bueno, ¿y qué ha pasado con todos los cristianos que han muerto? ¿Y qué ha pasado con todos los cristianos que han matado? ¿Qué ha pasado con todas las persecuciones que ha habido y todos los cristianos que han muerto? ¿Por qué está diciendo el Señor Jesús aquí que no perecerán jamás y que nadie las arrebatará de mi mano? Cuando ha habido persecuciones en que han entrado casa por casa, y sobre todo el Islam en Medio Oriente, cortando cabezas y eliminando a cristianos. Pero sin embargo, nos seguimos procreando. Esto es que vemos poca televisión y producimos mucho. El que tenga oídos lo oiga. Y sin embargo, el cristianismo ha seguido creciendo y sigue siendo la religión más grande, incluido con los evangélicos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su norma, su doctrina o su línea de pensamiento y de concepción del Evangelio, y a veces inclusive hay desavenencias, pero estamos ahí, seguimos en la misma onda, en la misma línea, porque tenemos un solo Señor, un solo Salvador. Amén. Y fíjense ustedes, el judío, de los ladrones en la cruz, siempre me llama mucho la atención de dos ladrones que había en la cruz. Ninguno sabía nada de las Escrituras, ni era la primera vez que se encontraban con Jesús allí en la cruz. Y sin embargo uno renegaba, largaba, yo qué sé, víboras por la boca, y odio, y rencor, y todo ese tipo de cosas, y rabia porque llegaba la hora de su muerte, y encima pues se creía, yo qué sé, que tenía que seguir viviendo, haciendo la vida imposible a los demás y liquidándose a los demás, pero cuando llegaba la hora que le iban a matar a él, renegaba y le decía a Jesús, poco más que insultándole, le estaba diciendo: si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y te salvas a ti mismo y no salvas a nosotros? ¿Cómo te voy a salvar a ti, delincuente? Pero sin embargo el otro, que no había leído nunca las Escrituras, que no sabía nada de nada, cuando vio el testimonio de Jesús ayer en la cruz, solamente viendo el testimonio de Jesús en la cruz, le dijo: Señor, y le dijo al otro: ¿por qué no te callas? Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. ¿Y qué sabía de doctrina? ¿Qué conocía de la Biblia? Nada. ¿Y para qué conocemos a veces nosotros, estudiamos la Biblia?
para darle al otro con la Biblia por la cabeza, porque sabe menos que nosotros. Lo hacemos para estar orgullosos de nuestro conocimiento, de lo que sabemos, para humillar a los demás, o aprendemos porque queremos conocer más de Dios. Pero lo que nos salva es la fe y el afecto. La fe y afecto, las dos empiezan con fe, ¿sí? Y eso nace del corazón, nace del corazón. Solamente se ve bien desde el corazón. Es el centro de nuestro ser. Hay 7 centros para abajo y hay 7 centros para arriba. Y el corazón está en el medio. 7 centros espirituales, simbolizados por el candelabro de 7 brazos. Amén. No hay nadie mayor que mi Padre, ni el diablo, ni los que quieren, supuestamente algunos dicen, cargarse el mundo o resetear el mundo. No hay nadie más grande, mayor que mi Padre. Así es que el que va a hacer el reseteo va a ser el Señor. Amén. ¿Cómo podemos escuchar nosotros la voz del buen pastor? Alejandro el pasado domingo nos dio algunas explicaciones de cosas que le ocurrieron a él y al respecto muy, muy ilustrativas, ¿sí? Explicó algo al respecto y puso entre ellos varios ejemplos y entre ellos dijo que entró a un lugar influenciado por algunas de las voces de sus amigos, de sus anteriores amigos, que escuchaban, a los que escuchaba en el pasado y con los que salía por ahí de parranda a veces. Y le escuchó su influencia para poder entrar o para seducirlo, empujarlo, si había alguna duda en él, para empujarlo a entrar a una discoteca. ¿Sí? Cuando lo hizo, se encontraba mal por haber escuchado la voz de sus amigos y se dio cuenta de que aquel lugar ya no era para él. Ahora, no solamente lo hizo porque los compañeros le influenciaron, sino porque todavía en nuestro interior hay un debate interno, hay una dualidad, hay una dicotomía en que a veces cuando hay dificultades en el reino y en las cosas de Dios, a veces queremos mirar para el otro lado, ¿sí? Esto es mucho trabajo, esto es muy difícil, mejor miro para otro lado. Y a veces cuando uno empieza a mirar para otro lado, las cosas empiezan a empeorar y la voz de Dios empieza a hacer silencio en nosotros y no escuchamos la voz del buen pastor. Así que no solo les hizo caso a ellos porque, bueno, les recordaban el pasado, sino también por la dicotomía, por la lucha que hay en nuestro interior. Y al final les hizo caso, y entró en el lugar donde no se encontraba a gusto. Ya desesperado, un momento desesperado, porque veía que no era su lugar, quería salir de allí, y desesperado salió por la puerta de atrás, por la puerta de estas puertas que hay, como la que tenemos aquí, que dan miedo, pero esta se puede abrir por los dos lados. Pero normalmente las que están en los lugares públicos, la abres para salir, y cuando se cierran después ya por la otra parte no las puedes abrir. Y explicó que en el apuro, por querer salir de la situación en la que se encontraba, abrió la puerta aquí también porque quería salir, pero podía haber salido por donde había entrado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no salía por donde había entrado? Porque le daba vergüenza por sus amigos. Dice, mira, este se ha vuelto un gallina, este se ha vuelto, le han comido el coco, mira, no sirve, no tiene lo que tiene que tener, no sabe divertirse. ¿Sí? Y entonces procuró salir por la puerta de atrás. Y cuando salió por la puerta de atrás, la puerta se cerró. Y resultó que la puerta definitiva que salía a la calle estaba cerrada. Y se encontró allí en un cuchitril, en un lugar cerrado, y no podía entrar ni salir, no podía moverse de allí. Y allí desesperado, gritando, clamando a Dios, a ver cómo podía salir de ese lugar. Y resulta que otro que estaba como él, que seguramente que le habrían invitado los amigos, y mira, estaba en las mismas circunstancias que él, pues desesperado también abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta no le dio tiempo a que la cerrara de vuelta. Salió corriendo. Pero se olvidó de que se quedó el otro dentro. Pobre.
se olvidó de que se quedó el otro dentro. Ya que estaba dentro de la discoteca, podía abrir la puerta y digo, campeón, sal, que ahí no hay salida. No te quedes encerrado ahí. No, del miedo que tenía, del espanto que tenía, salió corriendo y le dejó al otro allí. Y a veces nosotros hacemos un poco así. Dios nos salva, Dios nos lleva a un nivel de vida diferente, pero a veces no estábamos suficientemente convencidos, o el miedo o la inseguridad nos impide decirle al compañero, decirle al compañero de trabajo o a la compañera o a los vecinos, Dios te salva. Estás en una encrucijada, estás en una situación donde no encuentras salida. Estás en una situación donde no ves la salida, donde estás atrapado, atrapada ahí y no encuentras formas de salir. Y no somos capaces de decirle, Cristo es la puerta. Y el que cree en mí entrará y saldrá. Y tendrá problemas, pero entrará y volverá a salir. Y al final entrará en dificultades, entrará en problemas, pero saldrá por donde tiene que salir y saldrá bien. Amén. Es un asunto complejo. Su conciencia, o nuestra conciencia, es una segunda voz. Las voces del mundo son las que escuchamos normalmente, son las que entran por nuestros ojos y por nuestros oídos. Y ahora mismo están escuchando algo que está en este mundo, pero que a lo mejor proviene de otro mundo, y están escuchando la palabra de Dios, están viéndome a mí, que no hay gran cosa que ver, pero están escuchando la palabra de Dios y puede tocar sus fibras, puede tocar algo en su interior, puede despertar la esperanza, puede despertar algo en el interior, que es al final lo que se despierta en el interior, lo que nos hace salir adelante y dar frutos. Ustedes saben, un huevo cuando la gallina lo engüera, lo cubre allí, pues al final sale un pollito. Pero si lo agarras antes y lo rompes así, pues lo metes en la sartén y haces unos huevos fritos. Pero si dejamos que surja y cuidamos lo que está en el interior, al final sale una criatura, sale un ser vivo. Así a veces sucede con nuestra vida. Lo que verdaderamente nos libra es lo que surge en nuestro interior. Podemos escuchar palabras mejores o peores, muy buenas o regulares, pero lo que realmente cambia nuestra vida en profundidad es lo que surge de adentro. Es el efecto de lo que las circunstancias de nuestra vida hace que surja de adentro. Vuelvo a los dos ladrones. Estaban en una situación compleja, difícil. Era la última oportunidad, era el último momento de su vida. Y de uno salió amargura, dolor, rabia. Y del otro surgió esperanza. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En la misma situación, nos podemos encontrar en situaciones complejas y difíciles en la vida. Pero depende de lo que sale de nuestro interior. Depende de la actitud de nuestro interior, que podemos alcanzar realización, salvación, progreso espiritual, o ser susceptible de empeorar la situación y volver a peor, ir a peor. Pero si surge de nuestro interior este clamor a Dios, estas ganas, este deseo, esta esperanza en el buen pastor, yo sé que como oveja me he perdido, pero dice la Biblia que dejó a las 99 y se fue a buscar a la que había perdido. El buen pastor buscará a las ovejas que se han perdido. Y si te sientes perdido o perdida, recuerda que el buen pastor te está buscando, porque Él no deja a las ovejas abandonadas. Él te está buscando y en determinado momento, si te dejas encontrar, si berreas un poco, ¡ve, Señor! ¡Ve, Señor! Ten misericordia de mí. Estoy aquí en medio de estas zarzas, enganchado, atrapado aquí. Estoy en medio de esta situación y no encuentro salida. Estás por ahí, Señor. Señor, ven. Oye mi voz. Atiende mis súplicas.
te necesito, estoy perdido, estoy solo, estoy sola. Ah, Dios, aleluya. Pero hay una conciencia que antes de perdernos o de entrar en los lugares indebidos, suena en nuestro interior, pero suena muy suave. Es una conciencia que habla muy suave. Es en la zona de las ondas alfa, ondas magnéticas alfa. Son muy suaves. Las ondas betas suben por ahí arriba, bajan para abajo, hacen un ruido espantoso. Y cuando estamos en medio del ruido del mundo y en medio donde hay contaminación acústica. El otro día entré en un bar y no se podía estar, hacían buena comida, y me dijeron que hacían buena comida y estábamos con mi esposa y mi hija, que habíamos ido a hacer unos trámites, y digo, vamos, y me dice, vamos a entrar a comer aquí. Y entramos a comer ahí y había a la entrada un grupo entre familias y de la empresa donde trabajaban, y hablaban a los gritos. Y no, vamos, es que no se podía estar allí del ruido que hacía. Esto era España, en Inglaterra eran más suave. Te pegan la puñalada por otro lado, pero te hablan suave. Aquí en España es que hablamos a los gritos. Es tremendo. Y cuando vas al extranjero a veces ves en el autobús algunos hablando, esos son españoles o italianos. No falla, no falla. Los gritones que somos, ¿sí? Y entonces le pido al chico, digo, oye, ¿nos puede servir el refresco, la bebida? Mira, una Coca-Cola light y una cerveza light. No, una cerveza sin alcohol. Y casi no me entendía el chico. Y le digo, oye, es que, ¿por qué no le dices algo a esta gente? Es que aquí no se puede estar del ruido, de las ondas betas, a tope. No se puede estar del ruido que hace. Y el chico me hablaba muy, muy bajito. Y digo, pero tú hablas tan bajito y estos hablan a los gritos, no te puedo entender. Digo, ¿qué me estás diciendo? Que sí, que la cerveza la tengo de esta medida y de esta medida. Digo, pues ponme la grande porque tengo mucha sed. ¿Sí? Y entonces el chico hablaba bajito. Y digo, pero ¿cómo hablas tú tan bajito y estos hablan tan fuerte? Dice, es que la gente habla fuerte. ¿Sabe por qué la gente habla? Bueno, él me lo decía muy bajito. Muy inteligente el chico. Digo, pero esto es una excepción. Esto es una excepción extraordinaria. Que en medio de un bar este chico hable tan suave, cuando están hablando todos a los gritos, no había manera de entenderlo. Y dice, ¿sabe usted por qué hablan tan fuerte? Porque es que no se escuchan el uno al otro. Y entonces cada uno tiene que hablar más fuerte a ver si le escucha, pero no se escuchan. Digo, bueno, ¿tú me has escuchado que quiere una cerveza sin alcohol? Sí, ahora mismo, hombre. Hablando en las ondas alfa, ¿sí? Más suave. El Espíritu nos habla en las ondas alfa, de una manera suave. Es como un toque suave. No te dejes llevar por el ruido, no te dejes llevar por la influencia. No, permanece fiel, permanece. Tú no eres un acomplejado, tú no eres alguien que no tenga valor para mí. Sean cuales fueran las circunstancias, tú tienes valor para mí. No te dejes influenciar por ello. Venga, que tú no sabes vivir la vida. Venga, que tú no. Eso me decía a mí un excuñado, que en paz descanse. Cuando tocábamos la guitarra, íbamos a la playa y ligábamos allá y claro, bueno, pues teníamos las fiestas, pero te invitaba a cada fiesta que ya digo, esto ya para mí ya me viene grande, ¿sí? Y entonces, como tenía convicciones religiosas, digo, no, yo no puedo entrar ahí. Tú lo que pasa es que no sabes vivir la vida, no. Y bueno, y te agarra cierto complejo, ¿no? Hasta que un día vamos a visitar a un compañero suyo que estaba en la sección de quemados en el hospital del Valle d'Hebron, allá se llama Valle d'Hebron hoy, antes era del Generalísimo, ahora se llama Valle d'Hebron, ¿sí? En Cataluña, ¿sí? Barcelona, sí. Y cuando entramos al lugar donde estaban los quemados y vi a su compañero, salió para afuera y se desmayaba y le agarraban vómitos y bueno, fatal, se puso fatal. Yo estaba allí tratando de ayudarle a la enfermera porque no podían moverle y tratando de ayudarle. Y él salió para afuera porque se encontraba mal.
Y digo, ¿qué te pasa? Y digo, es que yo no puedo venir a estos lugares. Es que me pongo mal, pero estaba pálido, que se estaba desmayando. Tuvieron que venir los enfermeros y ponerle patas arriba porque se desmayaba. O se desmayó. ¿Sí? Y cuando despertó y se reincorporó, digo, es que tú no sirves para vivir la vida, campeón. Tú no estás preparado para vivir la vida. Esta es la otra cara de la moneda. Una son las fiestas y después el problema de coma etílico o de caer en alguna enfermedad, alguna desgracia. Esta es la otra parte, la otra cara de la moneda. Esta es la otra cara de la vida. Y tú no estás preparado. Eres un parrandero. Bueno, sin calificativos. ¿Me entienden? Que a veces unos sirven para una cosa y otros sirven para otra. Y otros están siempre donde hay fiesta y otros están a veces donde hay que ayudar. O donde hay necesidad. Aleluya. Así que nadie diga que es atrapado, seducido, tentado por Dios. Porque dice en Santiago, capítulo 1, 13 al 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y a veces uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído, tentado a hacer determinadas cosas, y viene uno y te da un empujón y diga, venga hombre, que eres un indeciso, que no sabes vivir la vida, tira para adelante. Y te metió ya en el ajo. Lo único que te faltaba, un empujón. Pero que nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni tienta a nadie. Así que cuando sucede es porque uno es atraído por su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Los ojos, los oídos, los deseos y los sentimientos. Alejandro nos hablaba de las puertas de entrada, que son nuestros ojos y nuestros oídos, lo que vemos y lo que oímos, ¿sí? Y ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero basta ser que estés viendo las circunstancias y las cosas y digas, ¿qué hago yo? Pues mirar para otro lado. O mirar para otro lado o salir del lugar. Si ves que es algo que no te va a aportar beneficios, no te va a aportar bien. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Y si no oyes los chismes, pues tampoco te sumas al corro de los chismosos y de las chismosas. ¿Sí? Pero si escuchas que están hablando algo edificante, entra ahí, que saldrás también edificado. Así es que no solamente lo que entran por los ojos y lo que escuchas en los oídos, sino el bullir que hay en nuestro interior de cosas, de deseos, de frustraciones, de ambiciones, de tantas cosas que a veces hay en nuestro interior, de las que no hemos sido todavía redimidos, pero que estamos en el proceso si continuamos en el camino de Dios. Amén. Así que hay una voz tenue, suave, que con frecuencia nos alerta de cosas que no debemos o no deberíamos hacer. Pero el ruido exterior y las circunstancias exteriores suenan tan fuerte que no hay quien escuche la voz del camarero que habla. A veces estás en una reunión y hay alguien que habla con la voz muy suave, y digo, ¿qué me has dicho? Porque es que estoy acostumbrado a escuchar siempre gente que habla tan fuerte que me tengo que retirar porque hay contaminación acústica. Te hace daño a los oídos. Pero hay otros que hablan tan suave. Digo, ¿pero por qué el mundo está tan mal distribuido? ¿Por qué unos son tan altos y otros somos tan pequeños? ¿Y por qué unos hablan tan fuerte y otros hablan tan suave? ¿Sí? Que tienes que acercarte ahí para hablar. El Espíritu Santo habla suave, muy tenue, pero contundente, preciso, certero, amable, entrañable, porque surge de las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser. Y a veces el ruido apaga esa voz sencilla, suave, amable, que suena a nuestro interior, aconsejándonos que no debemos entrar, que no debemos hacer eso. Y en otras ocasiones que debemos hacer lo contrario
o que debemos hacer lo que Él nos dice, a pesar de lo que digan los demás. A pesar de que digan lo que digan los demás, sigue en el camino que yo estoy marcando. Aleluya. Amén. Los hombres y mujeres inspirados de la Biblia se distinguen así porque escucharon la voz de Dios de una forma clara e indubitable y de una forma sencilla, amable y desde su interior. A veces amable, a veces no tan amable, pero desde el interior. Miren lo que uno puede hacer cuando no escucha la voz de Dios, aunque sea una persona culta. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, una persona culta, una persona preparada, conocía el derecho romano, conocía la ley judaica en profundidad, todo ello en profundidad, conocía, hablaba como 4 idiomas. Tremendo el conocimiento que tenía, la preparación que tenía. ¿Y de qué le servía la preparación que tenía? ¿Qué hacía con la preparación que tenía? A veces cuanto más perversa es la persona, más peligroso es lo que sabe o el conocimiento que tiene. Pero cuanto más amable y cuanto más honesta es la persona que tiene ese conocimiento, mejor. Pero fíjense si cae la energía nuclear en uno que le gusta apretar botoncitos y liquidar gente. Que estamos ahí, corriendo ese riesgo, corriendo ese peligro. Fíjense lo que hacía el apóstol Pablo conociendo todo esto. Él había sido educado con los mejores de su época y había escuchado a los mejores de su época y había visto los ejemplos de los mejores de su época, de los mejores maestros de su época. Y miren lo que hacía. Hechos 1:3. Hechos 1:3. Estaban matando, no le he puesto esto, estaban ejecutando a Esteban y lo estaban matando a pedradas. Y él había sido uno de los que lo había llevado y lo había denunciado. Y cuando en el judaísmo alguien denunciaba a otro, y todavía hoy en el Islam, cuando alguien denuncia a otro, está obligado a tirar la primera piedra. A lo mejor la tiró para un costado porque tenía algún remordimiento, digo yo, no sé, pero... Dice, Pablo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. El sabio, el que conocía las Escrituras, el hombre preparado, el hombre culto. Y es que algunos que no hacen cosas porque no leen, depende de lo que lean. Por si leen libros de terror, al final terminarán ejecutando a alguno, matando a alguno. Depende de lo que se lea, todo depende. Con la actitud y a quiénes escuchamos. Así que Saulo asolaba a la iglesia con todo su conocimiento del judaísmo. ¿Dónde estaba la piedad que le enseñaban en la religión, en esa religión? ¿Dónde está a veces nuestra piedad o nuestra compasión cuando encontramos a alguien que sabe menos? Y lo digo también a veces por experiencia propia. Vamos, le quieres dar de bofetadas con la Biblia, porque no entiende. Cuando lo único que hay que entender muy clarito y tenerlo muy presente y que constituya el fundamento de cada persona es el amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Es fuerte esto, ¿eh? ¿Verdad? Pues ahí lo dejamos. Hechos 9:1-6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. O sea, él incitaba también a los sumos sacerdotes y decía, aquí hay un voluntario para aniquilar a todos estos cristianos.
Aquí hay un voluntario, por favor, no lo dejen esto, no aflojen, denme cartas, denme permiso, que yo voy a por ellos. Este era el espíritu del apóstol Pablo. Por eso su testimonio también tiene mucho valor, porque si era alguien que perseguía a la iglesia y de pronto Dios le ha hablado y Dios se le ha aparecido y ha cambiado de parecer y ha habido un cambio tan radical, eso es una garantía de que algo extraordinario ha pasado en su vida. Pero fíjense, él estaba pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, otro término con el que llamamos a los cristianos antes de ser cristianos, los del camino, los entregase presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra del camello, del caballo, no, tampoco del caballo tampoco, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí el diálogo y el interrogante no fue muy amable, que digamos, porque él tampoco lo era. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué es lo que es el aguijón? Tampoco, porque no nos dedicamos a la agricultura, ¿no? Ni agarramos el arado, ni trabajamos con los animales, pero el aguijón era una punta que cuando los bueyes y los animales iban caminando despacio, eso se usaba más para los bueyes. Para los caballos se usaba el látigo, pero a los bueyes y a las vacas, cuando estaban trillando o trabajando o arando en el campo y caminaban despacio, había una vara con una punta que le pinchaba en el trasero, ¡pam, pam!, para que andaran más fuerte. Y entonces le dice, como el aguijón está detrás, dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque te estás haciendo daño con las herramientas y con los instrumentos que están detrás, estás pegando sobre hierro. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes o lo que debes hacer. Amén. Y entró a uno, Gamaliel, que era, no me acuerdo cómo se llamaba él. Entró a uno que era inferior a él y le abrió los ojos, no lo quería recibir porque dice: pero este es el que mataba a los cristianos, ¿cómo lo va a hacer? Pero Señor, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás queriendo meter a este dentro del cristianismo cuando está persiguiendo y matando a los cristianos? Tú haz lo que yo te mando, que lo he escogido para que me sea de testimonio. Entonces, cuando alguien sabe y está muy preparado, pero está tocado por Dios, Dios le ha hablado en su corazón y tiene su corazón dispuesto para las cosas de Dios, entonces puede ser alguien muy positivo. Si es alguien que tiene mucha inspiración y muchos aleluya y muchos arrobamientos, pero después no tiene preparación o no tiene lo necesario para exponer la palabra o para dar razones de su fe y dar razones de su experiencia, es un problema también, porque ve las cosas pero te toman por loco. Y entonces vas al psiquiatra y ya no sales más. Te empieza a dar unas pastillas y listo. Pero cuando alguien sabe mucho y se la cree, es un problema. Tenemos que encontrar el equilibrio. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Llegando a escuchar la voz tenua y suave, trascendente, que habla en nuestro interior. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos acceso a una dimensión distinta? Y la Biblia nos está hablando constantemente. La Biblia es un libro que habla de cosas metafísicas. Aunque esté hablando de cosas naturales, en realidad le está hablando de cosas naturales que son las que entendemos, con las que luchamos nosotros diariamente, con las que nos movemos nosotros diariamente, como el móvil, ¿sí? Usa las cosas que nosotros que estamos tocando para hablarnos de algo que es trascendente, ¿sí? Como cuando hablábamos del móvil, ¿saben? Hardware, el software que está aquí dentro y el diseñador que está más arriba. El diseñador del software que está más arriba. ¿Sí? El que entiende la palabra de Dios la puede explicar siempre.
sean cuales fueren los tiempos, porque son principios eternos que nunca cambian, que siempre están ahí. Esa es la palabra de Dios que permanece para siempre. Así que el apóstol Pablo era un hombre de letras, conocía el derecho romano, la ley judaica, hablaba varios idiomas y había sido enseñado con los mejores, pero sin embargo había un odio en su interior que no tenía reparos en matar a los que estaban en contra de la ley. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros? Letras, conceptos para debatir con otros. No todo diga con un cura, un testigo de Jehová va a la iglesia católica a pelearles allí y está un curista allí con su sotana y le dice, bueno, a ver, así con un acento mexicano, dígame usted dónde nacen los testigos de Jehová. ¿Cuándo nacen los testigos de Jehová? Y claro, como todo lo que no nace después de la iglesia romana, entonces ellos lo debatían y le decían, no, ustedes al final es una religión que ha nacido ahora. Nosotros pertenecemos a la religión, a las raíces, al origen del mismo cristianismo. Pero ustedes es una religión que ha nacido hace 4 días. Y entonces el testigo de Jehová, para salir del paso, dice, no, nuestra religión empieza con Abraham. Empieza con Abel, Caín y Abel, ¿sí? Y entonces, sí, y Caín fue testigo del amor y la fidelidad a Dios. Sí, bueno, pero, así que ese es el origen de ustedes, ¿verdad? Pero Caín mató a Abel, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y dónde está la continuación de los testigos? Caín mató a Abel, se quedaron sin testigos. Es una forma de defenderse o de usar las escrituras muy parca, muy torpe. No se puede dar razón de ser de algo que no es. Pero sí que podemos dar razones de ser de lo que sí es, de la fe en Cristo Jesús, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Así es que cuando uno sabe mucho, como los testigos de Jehová o algunos teólogos y gente que sabe mucho de las escrituras, usa las escrituras como para avergonzar a los demás. Como para decir, mira cuánto sé yo. Pero ¿dónde está tu afecto? ¿Dónde está tu respeto? ¿Dónde está tu caridad? ¿Dónde está? Caridad está aquí. Y Marta y María también están aquí. ¿Sí? 2 en 1. ¿Sí? ¿Dónde está el cambio que Dios ha producido en ti? Porque la Biblia dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. Y el mandamiento, uno de los mandamientos que Dios nos dio, que el Señor Jesús nos dio, es amaos los unos a los otros, no como os dé la gana a vosotros, no como vosotros entendáis, no con vuestros intereses, no porque algunos aman esperando siempre sacar tajada de algo, aman por interés o muestran un amor falso. Amaos los unos a los otros y las unas a las otras, y los unos entre otros y entre otras, como yo os he amado. Y no hay mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Nos lo dejó bastante claro, ¿verdad? ¿Vas a presumir de sabiduría? ¿Vas a presumir de conocimiento? ¿Necesitas saber para conocer la palabra de Dios? ¿Necesitas saber para conocer la forma en que Dios habla, en que Dios se manifiesta? Pues buena cosa deseas, porque es necesario, como estamos especificando hoy, para aprender a distinguir lo que son nuestros conceptos, lo que es el debate que llevamos interior, el debate entre el hombre o la persona buena y la persona mala, porque no hay ningún árbol en el mundo, ni había, que dé frutos del bien y del mal, que no es la manzana, que los manzanos, damos frutos buenos, ¿sí? Que no es la manzana, pero es que ayer lo estuve escuchando otra vez, lo tengo que escuchar, digo, pero ¿será posible? ¿Hasta cuántas veces tengo que escuchar yo que la fruta prohibida era la manzana?
Era un árbol que daba frutos del bien y del mal, y es algo simbólico, y no hay ningún árbol que dé frutos del bien ni del mal, ni siquiera en Sudamérica o en Centroamérica, que es el paraíso, y hay de todo tipo de frutas, y nacen hasta 3 y 4 cosechas. No ha encontrado, le reto a alguno a ver si encuentra un árbol que dé frutos del bien y del mal. El único árbol que da frutos del bien y del mal somos nosotros, las personas. Y a veces nos estamos debatiendo en esta dicotomía entre el bien y el mal, entre las cosas que a veces, las intenciones que me voy a vengar. Me ha pisado el callo, yo le voy a pisar el pie, la cabeza. Pero la Biblia nos dice, no os venguéis vosotros, hijitos míos, no os venguéis vosotros, dejad lugar para la ira de Dios. Y el Señor Jesús nos lo deja bien clarito en la cruz. Una cosa que no entendía nunca, que me costaba entender, digo, pero esto solamente puede ser o de una persona que es tonta, o que yo qué sé, que no tiene sentido, que no encuentra sentido en la vida, o tiene que ser un santo que yo ya no lo entiendo, y era de un santo que yo ya no lo entendía. Eso estoy hablando de mis primeros tiempos de converso, ¿sabes? Cuando me hablaban del amor de Cristo, mira, y perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. ¡Venga ya, hombre! Me decía yo a mí mismo, ¿eh? Ahora no. Ahora estoy convertido. ¡Venga ya, hombre, perdónalo! ¿Qué perdónalo ni qué perdónalo? Haz caso al ladrón que está en la cruz, al otro, dice, bájate de ahí, si eres Dios, bájate de ahí, véngate, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros y dale una paliza a todos estos. Eso es lo que tenía que hacer. Es cuando yo me convertía, ¿eh? Me imagino que a lo mejor alguno está por ahí todavía, sí. Y no entendí cuando el Señor Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba cumpliendo también la palabra que matiza después el apóstol Pablo. Dice, no, hijitos míos, no os venguéis vosotros mismos. No toméis venganza vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Esta es la palabra que a veces suena en nuestro interior. Esta es la voz del buen pastor que nos está diciendo, haz como yo he hecho, ama como yo he amado. Mira lo que yo hice en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo, Señor, pero esto no lo entiendo. No lo entiendo. Nos quiso enseñar a nosotros que tenemos que perdonar hasta la última. Y perdonar no es, Señor, yo perdono a fulanito que me ha hecho mal si no te ha pedido perdón. Hay una clase de perdón que es reciprocidad. Si no te piden perdón, ¿para qué le vas a perdonar? Porque a lo mejor vas y le dices, oye, está bien, mira, me pegaste donde más me dolía, pero te perdono. ¿Y quién te ha pedido perdón a ti? Te puede contestar. Y si vas a una etarra, seguramente, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? ¿De qué me tengo que arrepentir? No se trata de que el otro te pida perdón, sino de que tú no guardes rencor. Y que aún diga, bueno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en tu interior, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No os venguéis a vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús cada vez que pedía algo a Dios le hacía caso. Pero en esta ocasión pidió que los perdonara porque no sabían lo que hacían, pero no les perdonó, Dios no les perdonó. Cristo sí nos enseñó a nosotros que debemos perdonar hasta en las últimas consecuencias, hasta en lo último de lo último. No debemos guardar rencor porque el rencor es un cáncer que te corroe y te llena de hiel por todo tu ser. Pero sin embargo, dejó lugar a la ira de Dios y en el año 70 el templo y la ciudad fue destruida por el que luego fue el emperador Tito. ¿Amén? Y en el año 150 fue arrasada totalmente y le cambiaron el nombre, ni Judea ni Samaria, Filistea. Se van a llamar el nombre de los filistinos, de los filisteos, Filistea, Palestina, hoy en día. ¿Me entienden? ¿Qué pueden entenderme? Que tenemos que dejar lugar a la ira de Dios, que lo que Dios nos manda a nosotros, por si acaso nos equivocamos, porque nos equivocamos con mucha frecuencia, y a veces mandamos a la hoguera al que no debemos. Perdona, deja lugar a la ira de Dios. Dios se las arreglará con él.
o con ella. Amén. Me gustaría contarle algo más amable. Esto suena bonito. A veces cuando lo escuchas así, de una forma espiritual, suena bonito, pero qué difícil que llevarlo a la práctica. Porque le agarraría y de los pelos, si tiene, y si no del cuello, y haría papillas con él o con ella. Pero dice, no, hija mía, no, hijo mío, no tomes venganza, deja lugar a la ira de Dios. Lo tuyo es perdonar por si acaso tú la has hecho peor. Porque a veces, y con mucha frecuencia, suele ocurrir. Toda la sabiduría que recibió el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús o cuando recibió la palabra de Jesús, cambió su vida para bien. Y toda la sabiduría y todo el conocimiento, Dios lo utilizó para bien. Y por eso nos dejó una riqueza de escritos y de ejemplos que hoy podemos leerlos. Amén. De los demás apóstoles no sabemos tanto. No sé, tampoco es la ocasión del momento para explicarlo ahora. ¿Qué fue lo que cambió el rumbo de su vida? ¿Qué fue lo que cambió su dirección espiritual? ¿Su dirección psicológica? ¿Su dirección teológica? ¿Qué fue lo que le cambió? Oír la palabra del buen pastor, que fue a buscar a esta oveja perdida. Pero esto más que oveja era un cabrito, pero de los cabritos. Un cabrito bien cabreado. Dios mío. Pero fue a buscarlo y lo encontró y lo derribó. Derribó su orgullo, derribó sus estructuras, derribó su ideología mental, derribó su intolerancia, derribó tantas cosas al suelo que cuando le habló, Dios le habló, le imprimió un nuevo carácter y una nueva sumisión y dijo, ahora esta voz no la conocía. Dios, ¿quién eres y qué quieres que haga? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Así Dios ha hablado a todos los profetas, desde Samuel, Abraham, Jacob, Moisés. Dios les habló de una manera personal, escucharon la voz, esa voz que habla en las ondas alfa, al nivel alfa, que es un lugar, fíjense, cuando Dios habló a Moisés, lo habló cuando estaba cuidando las ovejas. Éxodo 33:12. Dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, había un conflicto entre el Señor y Moisés, y cuando bajó del monte con las tablas de la ley y vio allí a su hermano Aarón adorando a un becerro de oro, les había sacado el oro a todos los paisanos y había construido un becerro de oro, que era el símbolo o la imagen del dios Apis de Egipto. Y construyó aquello, y cuando Moisés bajó del monte Sinaí, enojado, enfadado, tiró las tablas y las rompió. Y después volvió a subir y volvió a hacer unas tablas nuevas. ¿Ustedes han oído hablar de que las tablas del pacto de Moisés están en Etiopía, en una iglesia en Etiopía? Pues sí, es cierto. Están, pero las que rompió Moisés, no las que construyó después. Las que construyó después están en otro lado. Y dijo el Señor, Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Me has conocido por tu nombre, Dios llama a las ovejas por su nombre, me has conocido por mi nombre, pero y dices que he hallado gracia a tus ojos, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora? Esta gente se han vuelto rebeldes, esta gente se han rebelado, hemos roto las tablas de la ley,
¿Y qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú me dices que he hallado gracia y me llamas por mi nombre y todo lo demás, pero ¿qué hacemos? Ustedes, hay dos matices aquí. Moisés está dialogando con Dios y le está preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Cuando nos encontramos en esa situación, como se encontraba Alejandro, lo contaba la semana pasada, en ese lugar donde no había salida para ni para la calle ni para dentro de la discoteca, no entraba para ningún lado, se había quedado en un lugar encerrado. ¿Sí? Señor, ¿qué hago? Ten misericordia de mí. Si alguien no viene me abre la puerta y no fue un ángel, o si fue un ángel caído, que también estaba en la discoteca, y le abrió la puerta. Y cuando vio la puerta abierta salió como un rayo para afuera y le dejó al otro enterrado allí. ¿Qué haría el otro allí? No sabemos, la historia no nos lo contó, tampoco, me imagino que él tampoco se paró a averiguar la historia del otro, salió corriendo de allá y disparado, ¿sí? Y el otro encerrado allá hasta que llegaría otro que también, pues por accidente, le abriría la puerta. Dialoga con Dios en un lugar donde uno está encerrado, donde uno está atrapado, en situaciones que nos agobian, que nos hunden, que la barca nuestra parece que se hunde, que todo se termina, que no hay salida por ningún lado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Dialogar con Dios. Sí, tú me dices que esto y tú, sí, yo soy salvo y yo te he aceptado a ti como el Salvador de mi vida, pero ¿ahora qué? ¿No le pasa a ninguno a ustedes? ¿No le pasa eso? ¿Solamente me pasa a mí? A ver, amén. ¿Solamente me pasa a mí? Situaciones en las que uno no ve la salida. Moisés se encontraba así. Los apóstoles se encontraron así, todos los hombres de Dios se encontraron en esas situaciones. Dios, ¿qué hago? Están provocando, están invocando un diálogo con el pastor de las ovejas. La oveja está berreando, ¡ve! No sé cómo he entrado aquí, no estoy con el rebaño. ¡Ve! Señor, ten misericordia, Dios, ¿qué hago? ¿Qué pasa con mi vida? A veces piensa uno que las oraciones tienen que ser un poema. Oh Señor Dios Todopoderoso, grande y fuerte eres tú, sublime y alto, y 3 veces santo. Y se forma un poema ahí, que es una predicación en vez de una oración. La oración a veces tiene que ser un clamor. ¡Ve! ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué? ¿Cómo salgo de esta? ¡Ve! Y Dios escucha, porque está al tanto de su rebaño y de sus ovejas. Y cuando una se pierde y se ha quedado en un lugar escondido, enganchado entre las zarzas, enganchada entre la maleza, o en algún lugar difícil, la oveja berrea. ¡Ve! Que venga el lobo o que venga el pastor, pero que me saquen de aquí, que me coman o que me salven. Pero nosotros no tenemos esa duda. Si nosotros clamamos a Dios, Él responderá. Éxodo 3:1, vamos terminando, vamos concluyendo. Así que ya, si algún músico puede subir aquí y pueden ir subiendo, ¿sí? Éxodo 3:1-5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote del dios Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ustedes saben que la zarza es un arbusto que se seca mucho en el verano, tiene unas ramas muy finas y nada más que le pones esto para los incendiarios, ahora lo cortan esto para que si hay algún incendiario por ahí, no de aquí, pero los que nos estén escuchando, no darle ideas. Nada más que arrimas un fósforo, enseguida arde, porque está seca, pero arde y hace se consume enseguida. Pero la zarza que vio Moisés no se consumía. Y esto también nos habla a nosotros, que a veces el fuego, nuestro fuego por Dios, nuestros deseos y nuestro anhelo de servir a Dios, es algo muy fugaz, es algo que se enciende y hay gente que es muy espontánea, muy extrovertida y manifiesta mucho las cosas,
pero al cabo de pocos días se ha apagado. Ya la zarza se apagó, no hay más combustible. La zarza de Moisés no se apagaba. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque una zarza arde y se apagó. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, lo llamó por su nombre, conoce a sus ovejas, aún a veces antes de que formen parte de su redil, y te llama por tu nombre, y te dice, hijo, hija, ven por tu nombre, ven. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hay un diálogo extenso, extensísimo, de lo que Dios está encargando a Moisés y de lo poco o de lo pobre que se siente Moisés y las excusas que le pone a Dios para hacer lo que Dios le manda. Yo le ponía muchas excusas a Dios para hacer lo que tenía que hacer hasta que me dio fuerza. Desgraciadamente no me tengo que gloriar de esto ni me gloriaré de ello, porque tendría que haber respondido antes. Y ahora también quiero responder pronto a lo que Dios me dice y a lo que Dios me encarga. Moisés está poniendo una serie de excusas, pero yo no tengo don de palabras, pero yo no sirvo para esto, pero yo es que sí, muy bien. ¿Y qué les diré? Pues dile, yo soy, me envía. Vaya solución que me da, Señor. Yo soy, me envía. Pero si ellos tienen el Dios del escarabajo, el Dios de las ranas, el Dios de los mosquitos, los dioses del cocodrilo, el Dios tienen cientos de dioses. Y ahora digo, yo soy, me envía. ¿Qué solución me das? ¿Me van a matar a garrotazos? ¿No me van a dejar ni abrir la boca? Yo soy, te envía. Toma el bastón que tienes en tu mano, un bastón. Todo lo que tenía, un bastón. Tíralo al suelo, se convirtió en culebra. Tócalo, se volvió en bastón. Yo mostraré a Faraón el poder que he puesto en ti, que te he dado a ti. Pero si solamente tengo un bastón, y ellos tienen carros y caballos y un ejército impresionante. A veces hay un diálogo que es muy largo, pero está hablando y está escuchando la voz de Dios. Está escuchando la voz de Dios como una oveja descarriada y encontrada. Está escuchando la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios, porque Dios tiene algo para ti, para cada uno de nosotros. Dios tiene algo. ¿Y qué es? Bueno, no se puede ser frío, tibio. Hay que ser frío o caliente, porque así te defines para uno de los lados. No andas perdiendo el tiempo. Hay que ser frío o caliente. Decídete. No andes con ambigüedades. Clama a Dios. Clama a Dios. Clamemos a Dios por nuestras necesidades, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Te clamamos, Dios. Ponemos delante de ti todos los que están sufriendo. Los amigos nuestros que están sufriendo. Cada uno de nuestros hermanos que está pasando por necesidades. Lo ponemos delante de ti, Dios, y te rogamos que tengas misericordia. Nos falta un hermano, nos falta una hermana, se ha perdido, no está en el redil, Dios. Llámala, a ver si escuchamos su berreo, a ver si escuchamos su voz, a ver si escuchamos, a ver dónde ha caído, en el pozo que ha caído. Las emociones, los sentimientos mienten, las emociones no. Se me pone el vello de punta pensando en una situación que vivimos en Barcelona con un sobrino mío. Estaban haciendo una urbanización frente a nuestro barrio con unos alcantarillados enormes. Y de pronto nos dimos cuenta que faltaba Luisito. No estaba Luisito.
¿Y qué ha pasado con Luisito? Todo el mundo buscando a Luisito, por todos lados. Pero mi hermano mayor, que tenía un olfato de buen pastor, al final escuchó en una alcantarilla que decía ¡socorro! Y retumbaba por las cañerías de la urbanización, y como algunos se habían llevado las alcantarillas, las tapas de las alcantarillas, pues salía por otro lado y escuchaba la voz y se metió por la alcantarilla. Y digo, viene por aquel lado la voz: ¡socorro, Tito, mamá, hay alguien por ahí! Hundido en la alcantarilla. Entonces mi hermano intuyó en el lugar, en el agujero en el que estaba, y se asomó por la alcantarilla, que tiene un agujero así como esta mesa. Dijo: Luisito, ¿está por ahí? Sí, Tito, estoy aquí. El día que murió mi hermano, que en paz descanse, hizo un poema de eso. Le habían operado el corazón a mi hermano. Tito, te tuvieron que poner 2 corazones, porque con uno no era suficiente para tu capacidad de amar. Me hizo llorar. Leí eso y lo parafraseé en el funeral, que había más gente que hay aquí hoy, mucha más gente. Y estaban todos llorando, repitiendo las palabras de Luisito, una oveja perdida, que había caído en un hoyo donde nadie lo encontraba. Y ahí llegó su Tito. Luisito, Tito, por fin. Tiraron unas cuerdas y lo sacaron, lo salvaron. Pero clamaba dentro de su aflicción, como Jonás en el vientre del pez. Hermanos, tenemos que salir de la religión y saber que tenemos un Dios que es el buen pastor y que cuida de sus ovejas, y que cuando estamos en necesidad nos tenemos que componer un poema, tenemos que expresar nuestra necesidad. Dios, por favor, estoy perdido, ten misericordia de mí, no sé dónde estoy, necesito que me encuentres, necesito un encuentro contigo. Alejandro no abrió la puerta, se la abrieron. Y yo estaba orando a un Dios que no conocía, pero apareció el que realmente era Dios. Y a veces no sabemos bien lo que hacemos, pero cuando nace este clamor, ¿saben qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Este que apedreaba y este que mataba a los cristianos, ¿sabe lo que dijo después? Que a veces no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedir, pero el Espíritu dentro nuestro gime y clama. Pues da lugar, da salida a ese espíritu, a esa inquietud que hay dentro, a eso que hay dentro. Déjalo salir, que está clamando Dios está clamando por ayuda, por socorro, por salvación. Dios, ten misericordia, que perezco. Aleluya. Eso no es religión, eso es ser una oveja que berrea y que clama, que está en medio de la necesidad. Seguro escucharás la voz del buen pastor. Hijo, hija, aquí estoy. Toma mi mano. Vuelve a mí. Tómate de mi mano. Amén. Aleluya. Nos ponemos en pie. Meditamos sobre esto. ¿Cuál es mi necesidad? No vienes para escuchar una palabra que te haga dormir, una palabra que suavice, que atenúe tu problema, sino algo que te ayude a salir de tu problema. Revienta, lanza tu necesidad, tu clamor. Y Él escuchará tu necesidad. Y Él irá preparando camino delante de ti. Y te llevará de su mano hasta que entres en el rebaño, hasta que entres en el reino de los cielos. El que en Él cree no morirá jamás. Aunque esté muerto vivirá, no experimentará la
segunda muerte. Fíjate, tenemos que hablar de eso. No experimentarás la segunda muerte. Pero ahora necesito que me encuentren en el lugar donde estoy. Necesito salir de mi problema. Que arda ese fuego, que arda ese fuego, que surja un anhelo de tu corazón. Como si berreáramos, como si gritáramos. Necesitamos despertar ese clamor. La letra en esta oración cantada, en esta oración con música, no me la sé bien la letra, pero necesitamos cantarla como una oración con fuego en nuestro corazón. Porque Dios no escucha al que no clama. Dios no escucha al corazón tibio. Dios escucha a aquel que se enciende el fuego en su interior y pide a Dios que le salve, y pide a Dios que ese fuego no sea como una zarza que arde y se apaga a los 5 minutos, sino que ese fuego permanezca en nuestro interior. Aleluya, vamos. Quiero más de ti, Señor. Quiero encontrarme contigo. Quiero oír, quiero escuchar tu voz. Aleluya. Seguiré tu llamado. Amén, amén. Amén. Cristo, pertenezco a ti. No lo olvides, no lo olvides. Si has entregado tu corazón a Cristo, perteneces a Él, y Él es el buen pastor. Y cuando escuche tu clamor, irá en tu ayuda, irá a sacarte del enredo en el que te has metido por despistado, por despistada, por andar con tus rayaduras o con nuestras rayaduras. Irá por ti y te sacará del lugar donde has caído. Amén. Dios los guarde, Dios los bendiga esta semana, y que esta palabra arda como un fuego, esta realidad arda como un fuego en vuestros corazones y no os deje impasibles, porque cuando hay un clamor sincero, Dios responde y nos da salida de ese agujero donde cayó mi sobrino y de la zarza donde se enredó la oveja. Dios
Dios te dará salida. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que tengas una buena semana. Y recuerda que entre medio de la semana tenemos el culto de los miércoles. Aleluya. Dios los bendiga. Gracias.